Hoy les voy a contar la versión original de algunos cuentos de hadas muy famosos, que son mucho más oscuros y normalmente no tienen el final feliz que Disney nos muestra. Sobre el cuento de Blancanieves, por lo que vi, nadie sabe exactamente cuál sería el origen de la historia. Al parecer, la estructura de la historia, o algo parecido a la estructura de Blancanieves, apareció por primera vez en el Pentamerón, donde Basile, que sería el autor de este libro, fue un aristócrata y poeta italiano que tenía un inmenso respeto por las historias de su tierra natal. Y su historia, llamada La joven esclava, o Young Slave, por lo que vi en inglés, demuestra muchos de los tropos literarios que desde entonces se volvieron el estándar de las historias, como Blancanieves. La historia fue publicada por los famosos hermanos alemanes Jacob y Will Henry. No estoy seguro, pero muy probablemente ellos debieron haber modificado la historia, ya que muchas de ellas las recopilaron y juntaron para su libro infantil. La historia original se llama Schneewittchen en alemán, que se traduce como Blancanieves. Así es como la narran. Había una vez, en medio del invierno, cuando los copos de nieve caían como plumas del cielo, una reina estaba sentada cosiendo junto a una ventana, y el marco de la ventana era de ébano negro. Y mientras cosía y miraba por la ventana la nieve, se pinchó el dedo con una aguja, y 3 gotas de sangre cayeron sobre la nieve. El rojo lucía hermoso sobre la nieve blanca, pensó ella. Y si tuviera un hijo blanco como la nieve, rojo como la sangre, y negro como la madera del marco de la ventana. Poco después, ella tuvo una hija pequeña que era blanca como la nieve y roja como la sangre, y su cabello era de ébano negro. Y por eso la llamaron Pequeña Blanca como la nieve, o Blancanieves. Y cuando la niña nació, su madre murió. Después de un año, el rey tomó otra esposa. Era una mujer muy hermosa, pero muy orgullosa y arrogante, y no podía soportar que alguien la superara en belleza. Tenía un espejo maravilloso, y cuando se paraba frente a él, se miraba y le decía: «Espejo, espejo en la pared, ¿quién en esta tierra es el más hermoso de todos?» Y el espejo respondía: «Tú, oh reina, eres la más bella y justa de todas». Ella quedó muy satisfecha, pues sabía que el espejo siempre decía la verdad. Pero Blancanieves fue creciendo y se volvió cada vez más bonita. Cuando tenía 7 años, era tan hermosa como el día. Un día, la reina preguntó al espejo si había alguien más hermosa que ella misma. «Espejo, espejo en la pared, ¿quién es la más justa y hermosa en esta tierra?» Él respondió: «Oh reina, tú eres la más bella de todas, que están aquí, pero la más hermosa aún sería Blancanieves». Entonces, la reina se sorprendió y se puso amarilla y verde de envidia. A partir de ese momento, cada vez que miraba a Blancanieves, su corazón latía fuerte en su pecho. Odiaba mucho a esa chica. Su envidia y orgullo crecían cada vez más en su corazón, como si fuera una mala hierba, de modo que no tenía paz, ni de día ni de noche. Entonces, llamó a un cazador y le dijo: «Lleva a esa niña al bosque, ya no quiero verla de ninguna manera. Mátala y tráeme su pulmón y su hígado como símbolo de que cumpliste tu tarea». Entonces, el cazador obedeció y se llevó a la niña al bosque que estaba cerca. Pero cuando sacó el cuchillo y estaba listo para perforar el corazón de la inocente Blancanieves, ella empezó a llorar y le dijo que desaparecería de ahí y que nunca más la volvería a ver si la dejaba escapar. El cazador aceptó la oferta. Tras vagar por el bosque durante horas, Blancanieves encuentra una pequeña cabaña perteneciente a un grupo de 7 enanos sin nombre. Bueno, como no había nadie en casa, ella entró, preparó algo de comida, bebió un poco de agua o vino y luego fue a probar todas las camas. Cuando llegó a la última cama, vio que era cómoda, se acostó y se durmió. Al volver a casa, los enanos notaron que había un intruso. Claramente no era uno de ellos, por lo que creyeron que sería un ladrón. Entonces, empezaron a correr frenéticamente por toda la casa, y cuando subieron las escaleras, descubrieron a Blancanieves allí dormida. Entonces, ella despierta y explica todo lo que había pasado, que su madrastra había intentado matarla. Entonces, los enanos sienten lástima por ella y la dejan quedarse con ellos a cambio de un trabajo como empleada doméstica. Y le dijeron que tuviera mucho cuidado y no dejara entrar a nadie en la casa, mientras ellos estuvieran fuera trabajando en las montañas. Y Blancanieves entonces fue creciendo, creciendo y creciendo, y se fue volviendo cada vez más y más hermosa. Mientras tanto, la reina, creyendo haberse deshecho de ella, finalmente decidió preguntarle de nuevo al espejo: «Espejo, espejo en la pared, ¿quién es ahora la más bella de todas?» El espejo entonces dice que es Blancanieves. Menciona que ella, además de ser hermosa, ahora está oculta en la casa de los enanos. La reina, furiosa, decide matar ella misma a Blancanieves.
Primero, ella aparece en la casa de los enanos, disfrazada de un viejo vendedor ambulante, y le ofrece a Blancanieves una alfombra colorida y sedosa como regalo. La reina la amarra con tanta fuerza que Blancanieves se desmaya, pero los enanos regresan justo a tiempo para salvar a Blancanieves, aflojando todas las ataduras. Luego, la reina se disfraza de vendedora de peines y convence a Blancanieves de llevarse un regalo a casa. Ella peina el cabello de Blancanieves con un peine envenenado. Entonces, la niña es dominada por el veneno del peine, pero los enanos la reaniman al quitarle el peine del cabello. Pero entonces, finalmente un día, la reina se disfraza de esposa de un granjero y le ofrece a Blancanieves una manzana envenenada. Al principio, Blancanieves rechaza la manzana, pero la reina la corta por la mitad y come la parte sin veneno frente a ella, para mostrar que todo estaba bien. Entonces Blancanieves muerde la otra mitad de la manzana y entra en coma, haciendo que la reina piense que finalmente había ganado. Esta vez, los enanos no logran revivirla y creen que la reina finalmente la mató. Entonces, la ponen dentro de un ataúd de vidrio para hacerle como un funeral y la dejan en medio del bosque, lo cual ya es bastante extraño, pero se va a poner aún más raro. Al día siguiente, un príncipe se encuentra con Blancanieves, aparentemente muerta ahí en medio del bosque, acostada en su ataúd de vidrio durante un viaje que él hacía. Después de escuchar la historia de Blancanieves, contada por los 7 enanitos, el príncipe obtiene permiso para llevarla a descansar en el castillo de su padre. De repente, mientras Blancanieves era transportada, un sirviente del príncipe tropieza y pierde el equilibrio. Esto hace que salga un pedazo de manzana envenenada de la garganta de Blancanieves, lo que termina reviviéndola. Existe otra versión un poco más extraña. Dice ella, al menos en la versión de 1812, que el príncipe se obsesionó tanto, se enamoró tanto de la muerte, entre comillas, de Blancanieves ahí, que él lleva su ataúd a todos lados. En un momento, un sirviente enfurecido saca a Blancanieves del ataúd y le da una palmada en la espalda, provocando que un trozo de manzana salga de su garganta. De cualquier modo, el príncipe se alegra por el milagro y declara su amor por la resucitada Blancanieves. Ella queda muy sorprendida de encontrárselo cara a cara, ya que ella estaba muerta hasta ese momento. Blancanieves acepta la propuesta de matrimonio del príncipe, quien invita a todos los padres a la boda, excepto a la madrastra de ella. La reina, pensando que por fin se había librado de Blancanieves, vuelve a preguntar a su espejo mágico quién es la más hermosa del reino. El espejo dice que es una novia de un príncipe, que es aún más bella que la propia reina. Bueno, entonces ella decide asistir a esa boda para ver qué estaba pasando e investigar quién era esa novia. Bueno, al llegar, la reina se queda paralizada de rabia y miedo al descubrir que la novia del príncipe es su hijastra, la misma Blancanieves. La furiosa reina intenta sembrar el caos e intenta matarla de nuevo, pero el príncipe se da cuenta de la amenaza para Blancanieves, y cuando descubre la verdad por medio de su novia, él, como castigo por el intento de asesinato de Blancanieves, ordena que la reina use un par de zapatillas de hierro al rojo vivo y baile con ellas hasta caer muerta. Con la reina derrotada y muerta, la boda de Blancanieves y el príncipe prosigue en paz. Bueno, La Sirenita fue escrita por Hans Christian Andersen, y por curiosidad, él también escribió el cuento El Patito Feo, que también es muy famoso. Bueno, La Sirenita fue publicada originalmente en 1837 como parte de una colección de cuentos de hadas para niños. Y sucede de la siguiente manera. La Sirenita, que no tiene nombre por ser la más joven de las princesas, es mostrada en el texto como la más graciosa, la más bella entre sus hermanas. Ella vive en un reino submarino con su padre, que es el rey de los magos. También está su abuela y sus 5 hermanas mayores, cada una de ellas con un año de diferencia. Cuando una de estas sirenas cumple 15 años, se le permite ir a nadar hasta la superficie. A medida que las hermanas crecen, cada una visita la superficie anualmente. Cuando una de ellas regresa y les cuenta a sus hermanas sus aventuras, la curiosidad de la pequeña sirena sobre el mundo de los humanos crece cada vez más. Cuando llega el turno de la pequeña sirena, ella ve a un príncipe en un barco mientras se aventura en la superficie y se enamora. Aparece una tormenta y la pequeña sirena salva al príncipe de ahogarse y lo lleva inconsciente hasta la costa, cerca de un templo, y espera hasta que una joven del templo lo encuentre. El príncipe no ve a la pequeña sirena. Ella le pregunta a su abuela sobre la diferencia entre los humanos y los seres de su reino. Ella explica que los humanos tienen una vida más corta, pero cuando una sirena muere, se transforma en espuma de mar y desaparece. En cambio, los humanos tienen un alma eterna que vive en el cielo incluso después de morir. La pequeña sirena entonces desea tener un alma eterna y el amor del príncipe, así que va con la bruja del mar, quien le ofrece una opción.
A cambio de su voz, la bruja le daría una poción que le daría piernas humanas, y con eso podría vivir en el plano terrenal, o mejor dicho, podría vivir en la tierra. La bruja del mar le advierte que una vez que se convierta en humana, nunca más podrá volver al océano, y que al beber la poción, sentirá como si 1000 espadas atravesaran su cuerpo. Pero cuando se recuperara, tendría un par de piernas capaces de bailar como ningún otro humano. Sin embargo, siempre sentiría como si tuviera varias espadas clavándose en sus pies. Además, solo conseguiría un alma si encontraba el beso de su verdadero amor. Y si el príncipe también la amaba y se casaba con ella. Si eso no sucedía en la primera madrugada, después de que el príncipe se casara con otra mujer, la pequeña sirena moriría con el corazón destrozado y se desintegraría en espuma. La pequeña sirena bebe la poción y se encuentra con el príncipe, quien se siente muy atraído por ella, por su belleza y su gracia, aunque ella sea muda. Y sabiendo que al príncipe le encanta verla bailar, ella lo hace, aunque sienta un dolor inmenso al hacerlo. Cuando el padre del príncipe le pide que se case con la hija del rey vecino, el príncipe le dice a la pequeña sirena que no se casaría con esa hija, porque en realidad él estaba enamorado de la joven del templo, creyendo que fue ella quien lo salvó. Y lo peor de todo es que esa joven del templo, en realidad, es la hija del rey vecino, que en realidad fue enviada al templo para ser educada. Al descubrir que las dos eran la misma, el príncipe acepta el matrimonio y se anuncia: ambos se casan. La sirena, con el corazón destrozado y desesperada, renuncia a todo, creyendo que solo la muerte la aguardaba. Pero antes del amanecer, sus hermanas aparecen con un cuchillo de plata, que la bruja del mar les dio a cambio de sus largos cabellos. Si la pequeña sirena atacaba al príncipe con ese cuchillo, y dejaba que su sangre corriera sobre sus pies, volvería a ser una sirena, y su sufrimiento terminaría. Pero la sirenita no se atreve a matar al príncipe mientras duerme junto a su esposa. Al amanecer, se arroja al mar. Su cuerpo se convierte en espuma, pero en lugar de desvanecerse, se transforma en un hada, una hija del aire. Los otros espíritus le cuentan que se ha convertido en un tipo de hada por su esfuerzo en buscar una vida eterna. James Ussher de Hallowell Phillips fue el escritor que publicó primero esta historia. Originalmente sucede así. Había una vez una vieja cerdita que tenía 3 hijos, pero no tenía cómo alimentarlos. Entonces, cuando tuvieron la edad suficiente, ella los envió en busca de una gran fortuna. El primero era muy perezoso, no quería trabajar y construyó su casa de paja. El segundo trabajó un poco más, pero también era muy perezoso y construyó una casa de ramas. Luego cantaron, bailaron y jugaron juntos el día entero. El tercer cerdito trabajó duro todo el día y construyó una casa de ladrillos. Es una casa robusta, completa, con una hermosa chimenea y una chimenea. Al día siguiente, un lobo pasó por donde vivían los 3 cerditos, cuyas casas parecían soportar los vientos más fuertes. Vio la casa de paja y olió que había un cerdito adentro. Pensó que el cerdito sería una excelente comida y empezó a salivar. Tocó la puerta y dijo: «Cerdito, cerdito, déjame entrar». Pero el cerdito vio las grandes patas del lobo por la cerradura y respondió: «No, no, no». Entonces el lobo mostró los dientes y dijo: «Entonces voy a soplar y a bufar, y tu casa voy a derribar». Entonces él sopló repetidamente hasta derribar la casa. El lobo abrió bien la boca y mordió con toda la fuerza que pudo, pero el primer cerdito escapó y corrió a esconderse con el segundo cerdito. El lobo siguió por la región y pasó por la segunda casa hecha de palos. Vio la casa y sintió olor a cerdo adentro, y su boca empezó a salivar al pensar en la excelente cena que tendría. De nuevo gritó para que el cerdito lo dejara entrar, pero claro que no lo dejaron. Entonces el lobo dijo que iba a soplar y derribar la casa de palitos, y realmente lo hizo. El lobo era codicioso e intentó atrapar a los 2 cerditos al mismo tiempo, pero era tan codicioso que no pudo atrapar a ninguno. Y los 2 lograron escapar a la casa del tercer cerdito. Cuando el lobo llegó a la casa, los 3 cerditos estaban aterrorizados, conscientes de que quería comérselos. Llevaba días sin comer, y estaba dispuesto a esperar lo que fuera necesario para devorar a esos 3 que estaban ahí adentro. Entonces, el lobo llamó a la puerta y les pidió que lo dejaran entrar. Por supuesto, ellos no lo dejaron entrar otra vez. Entonces, el lobo mostró los dientes y dijo que quería soplar y resoplar y derribar su casa. Esta vez, sopló y sopló repetidamente, pero no pasó nada. Al final, estaba tan sin aliento que ya no podía soplar ni hablar lo suficiente. Entonces se detuvo, descansó y reflexionó. El lobo bailó de rabia y juró que bajaría por la chimenea y se comería a todos los cerditos que estaban adentro.
Pero mientras él subía al techo, el tercer cerdito, dueño de la casa, encendió una fogata. Puso una gran olla llena de agua hirviendo. Y en el momento en que el lobo bajó por la chimenea, el cerdito quitó la tapa, el lobo cayó ahí dentro y murió en el agua hirviendo. Bueno, resulta que los cerditos tendrían cena esa noche, y sería el propio Lu. La Cenicienta tiene múltiples versiones en todo el mundo, siendo probablemente la de China la más antigua. Sin embargo, la historia que conocemos se basa en la gata borraleira. Se hizo muy conocida gracias a los hermanos Grey, y la cuentan de la siguiente manera. Había una vez un hombre rico cuya esposa estaba enferma, y cuando sintió que su final se acercaba, llamó a su única hija para que se acercara a su cama, y le dijo: «Querida niña, sé piadosa y buena, y Dios siempre cuidará de ti. Tú y yo te miraré desde el cielo, y estaré contigo». Entonces ella cerró los ojos y expiró. La doncella iba todos los días a la tumba de su madre y lloraba, y siempre era piadosa y buena. Cuando llegó el invierno, la nieve cubrió la tumba con un manto blanco, y cuando el sol apareció al inicio de la primavera y la derritió, el hombre tomó para sí otra esposa. La nueva esposa trajo 2 hijas a la casa y eran hermosas, solo que por dentro eran muy feas. Entonces comenzaron tiempos difíciles para la hijastra. «La tonta se sentará con nosotras», decían ellas. «Aquellos que comen comida deben merecerla, porque se la daríamos a una sirvienta de cocina». También le quitaron los hermosos vestidos, y la vistieron con una túnica gris, y le dieron zapatos de madera para calzarse. Y siempre se reían de todo lo que hacía, y le dijeron que se quedara en la cocina. Estaba obligada a hacer los trabajos pesados en todo momento, por la mañana, tarde y noche. Ella madrugaba para sacar agua, encender el fuego, cocinar y lavar, mientras sus hermanas la atormentaban. Se burlaban de ella, esparcían arvejas y lentejas en las cenizas y le ordenaban recogerlas. Y durante la noche, cuando estaba bastante cansada de todo el día de trabajo, no tenía cama donde acostarse. Estaba forzada a reposar en la chimenea, totalmente cubierta de cenizas. Y como siempre parecía polvorienta y sucia, le dieron el nombre de Cenicienta. Un día, su padre fue a una feria y les preguntó a sus 2 hijastras qué quería que les trajera. Ellas pidieron ropa, perlas, joyas y más. Él le preguntó a Cenicienta: «¿Y tú qué vas a querer?». Cenicienta respondió: «La primera rama que toque tu sombrero de camino a casa, papá. Eso es lo que me gustaría». Entonces él fue y les compró a sus hijastras ropa fina, joyas y perlas. De regreso, mientras cabalgaba por un camino verde, una rama de avellano golpeó su sombrero. Y él detuvo su caballo, lo recogió y lo llevó a casa. Al llegar a casa, le dio la ropa a sus hijastras y la rama de avellano a Cenicienta, quien le agradeció y corrió a la tumba de su madre. Plantó la rama y lloró amargamente por la nostalgia que sentía. Sus lágrimas regaron la rama. De ahí floreció y se transformó en un bello árbol. Al verlo, Cenicienta siempre lloraba y oraba. Y cada vez que un pájaro blanco se posaba en el árbol, ella expresaba algún deseo. Y el pájaro le traía exactamente lo que ella deseaba. Bueno, un día, el rey ordenó que se celebrara una fiesta durante 3 días completos. Y a la que fueron invitadas todas las jóvenes hermosas de ese país, para que el hijo del rey pudiera elegir a su futura esposa. Bueno, las 2 hermanastras se enteraron de la fiesta, y por supuesto, fueron invitadas a asistir. Muy satisfechas, le dijeron a Cenicienta: «Peínate el cabello, limpia los zapatos y ajusta las hebillas. Vayamos a la boda real en el castillo». Cenicienta, al oír eso, lloró desconsolada, pues anhelaba ir al baile, y suplicó a su madrastra que le permitiera asistir. «¿Tú, Cenicienta?», dijo ella, «cubierta de polvo y suciedad, ¿quieres ir al festival?». Sin vestido ni zapatos, Cenicienta quería bailar, pero seguía preguntándose cómo hacerlo. Por fin, la madrastra dijo: «Derramé lentejas en las cenizas. Si las recoges en 2 horas, podrás acompañarnos». Entonces, la doncella fue a la puerta trasera que daba al jardín y gritó. Y gritó para que las palomas que estaban allí la ayudaran a recoger todas las lentejas, para que le diera tiempo de ir al festival. Varias palomas entraron por la ventana de la cocina y ayudaron a Cenicienta a recolectar. Y no pasó ni 1 hora y ya habían terminado todo. La niña llevó el tazón a la madrastra y estaba muy contenta porque le daría tiempo de ir al festival. Ella creyó que iría al festival, pero la madrastra le dijo a Cenicienta que no tenía ropa ni sabía bailar y que todos se reirían de ella. Entonces, Cenicienta empezó a llorar y la madrastra dijo: «Puedes ir con nosotros si logras sacar 2 tazones de lentejas de las cenizas para mí en 1 hora». Y ella pensó, por supuesto,
que Cenicienta jamás podría lograrlo. Entonces, la niña entró al jardín por la puerta trasera y pidió de nuevo la ayuda de las palomas. 4 palomas entraron por la ventana de la cocina y ayudaron de nuevo a Cenicienta, y no pasó ni media hora cuando ya habían terminado. La niña llevó los tazones a la madrastra y se sintió feliz y contenta nuevamente. Pero la madrastra dijo: «No sirve de nada, no vendrás con nosotros, porque no tienes ropa ni sabes bailar, serías una vergüenza». Con eso, le dio la espalda a Cenicienta y salió corriendo con sus 2 orgullosas hijas. Ahora ya no había nadie en casa. Cenicienta fue hasta la tumba de su madre, debajo del avellano, y gritó: «Sacúdete y tiembla, pequeño árbol, échame oro y plata». Entonces, un pájaro le lanzó a Cenicienta un vestido dorado y plateado, y unos zapatos bordados con una C de plata. Ella rápidamente se puso el vestido y fue al festival. Sus hermanastras y su madrastra no la reconocieron. Pensaron que debía ser una princesa extranjera, porque estaba tan hermosa con el vestido dorado que era irreconocible. Nunca pensaron que fuera Cenicienta, porque creían que estaba sentada en casa, en el suelo buscando lentejas entre las cenizas. A la mitad de la fiesta, el príncipe se acercó a Cenicienta, la tomó de la mano y bailó con ella. Además, él solo bailaba con Cenicienta, sin soltar su mano en ningún momento. Y cada vez que alguien venía a invitarla a bailar, él decía: «Es mi pareja de baile». Bailó hasta la noche, y luego quiso irse a casa, pero el príncipe dijo: «Yo la acompañaré», porque quería ver a dónde pertenecía la hermosa joven. Pero pronto Cenicienta desapareció de ahí. El príncipe esperó al padre de Cenicienta y le informó que ella había desaparecido. Entonces el viejo se preguntó si podría ser Cenicienta. Pidió que trajeran un hacha y una piqueta para que pudiera romper el camino por donde la princesa había desaparecido. Pero no había nadie ahí dentro. Al llegar a casa, Cenicienta yacía entre las cenizas, con su ropa sucia. Junto a él, el fuego en la chimenea ardía débilmente. Durante su huida, Cenicienta saltó rápidamente hacia la parte trasera de un palomar y corrió hacia la bodega. Ella se quitó toda su ropa hermosa y la puso sobre la tumba. Y el pájaro se las llevó de nuevo, y luego, vestida con su delantal gris, regresó a casa. Al día siguiente, cuando la fiesta comenzó de nuevo, y los padres y las hermanastras ya se habían ido, Cenicienta fue al avellano y dijo: «Agítate y tiembla, pequeño árbol, échame oro y plata». Entonces, el pájaro dejó caer nuevamente un magnífico vestido para Cenicienta. Cuando ella llegó al festival con ese vestido, todos quedaron impresionados por su belleza. El príncipe esperó a que ella llegara, luego la tomó de la mano y bailó solo con ella una vez más. Al anochecer, ella quiso irse, pero el príncipe la siguió, queriendo ver cuál era su casa. Pero ella huyó de él y fue al jardín detrás de la casa. Allí había un hermoso árbol alto, en el que colgaban magníficas peras. Ella subió a las ramas con la agilidad de una ardilla, y el príncipe no sabía a dónde se había ido. El príncipe volvió a esperar a que llegara su padre, y dijo que la chica había desaparecido, que se había subido a un peral. El padre pensó nuevamente que podría ser Cenicienta, así que cortó el árbol con el hacha, pero no encontró a nadie. Al llegar a la cocina, Cenicienta estaba nuevamente acostada entre las cenizas. Ella había saltado del peral a otro árbol, y había llevado su hermoso vestido de regreso a la velería, y se puso el vestido gris. Al tercer día, después de que sus padres y hermanas se fueron, Cenicienta regresó a la tumba de su madre y habló con el árbol. «Agítate y tiembla, pequeño árbol, échame oro y plata». Esta vez, la paloma le arrojó un vestido aún más espléndido y magnífico que cualquiera que hubiera tenido antes. Las sandalias estaban hechas de oro puro. Cuando llegó al festival con ese vestido, todos quedaron extremadamente sorprendidos y no sabían qué decir. El príncipe bailaba solo con ella, y cada vez que alguien se acercaba a invitarla, él decía que ella era su pareja de baile. Cuando él bajó, Cenicienta quiso irse y el príncipe intentó acompañarla, pero ella huyó de él tan rápido que no pudo seguirla. Sin embargo, el príncipe preparó una trampa al mandar untar toda la escalera con brea. Al bajar las escaleras corriendo, su zapatilla izquierda se pegó al suelo. El príncipe tomó el pequeño y delicado zapato de oro puro. A la mañana siguiente, él fue con el hombre y dijo: «Nadie será mi esposa, excepto aquella cuyo pie calce este zapato de oro». Las 2 hermanas se alegraron al oír eso, pues tenían pies bonitos. Con la madre cerca, la mayor llevó el zapato al cuarto para probárselo. No podía meter el dedo gordo en el zapato, porque era demasiado pequeño para ella. Entonces, su madre le dio un cuchillo y le dijo: «Córtate el dedo del pie. Cuando seas reina, ya no caminarás». Entonces, la madre le cortó el dedo gordo del pie y forzó el pie en el zapato, aguantó el dolor y fue hasta el príncipe.
Él la llevó en su caballo como a una novia y se fue con ella, pero tuvieron que pasar por la tumba. Y ahí en la tumba estaban sentadas dos palomas, que le dijeron al príncipe que esa no era la novia correcta, que el zapato estaba apretado, había sangre en el zapato. Tony observó el pie de ella y notó que efectivamente sangraba. Él dio la vuelta con el caballo y llevó a la falsa novia de regreso a casa, diciendo que ella no era la correcta y que la otra hermana debería probarse el zapato. Esa nueva hermana fue al cuarto y metió bien los dedos y los pies en el zapato, pero el talón era demasiado grande. La madre le dio un cuchillo y le dijo que se cortara un pedazo del talón, pues como reina no necesitaría caminar. La niña cortó el pedazo del talón, forzó el pie en el zapato, aguantó el dolor y fue hasta el príncipe. Y de nuevo él se la llevó, pensando que realmente era su verdadera prometida. Sin embargo, las palomas lo delataron todo. Miró el pie de la doncella a su lado y vio que tenía sangre escurriendo. La mancha roja en la media blanca le hizo darse cuenta de que ella no era su verdadera prometida. Él regresó a casa. El príncipe le preguntó si no había otra hija en la casa. Él dijo que no, que solo estaba Cenicienta, la hija deformada de su primera esposa, pero ella no podría ser la novia. Entonces, el príncipe le dijo que trajera a la doncella ante él y que ella probara el zapato. Pero la madrastra respondió que no, que ella estaba muy sucia para ser vista. Pero el príncipe insistió repetidamente hasta que llamaron a Cenicienta. Primero se lavó las manos y la cara, y luego se inclinó ante el príncipe, quien le dio un zapato de oro. Ella se sentó en un banquito, se quitó el pie cansado del zapato de madera y se puso la zapatilla, que le quedó perfectamente. Cuando ella se levantó, el príncipe miró su rostro y la reconoció de sus bailes. Ella era la hermosa chica que se había disfrazado con él. La madrastra y las dos hermanastras quedaron horrorizadas y palidecieron de rabia. Sin embargo, el príncipe subió a Cenicienta a su caballo y partió con ella. Cuando pasaron cerca de la vendedora de velas, las palomas gritaron, confirmando que ella era la novia. Después de gritar, las dos palomas volaron y se posaron en los hombros de Cenicienta, una a la derecha y la otra a la izquierda, y se quedaron ahí sentadas. Cuando se iba a realizar la boda de ella con el príncipe, las dos hermanastras falsas decidieron aparecer y querían ganarse el favor de Cenicienta y compartir su suerte. Cuando la pareja de novios entró a la iglesia, la hermana mayor caminó del lado derecho y la menor del lado izquierdo. Las palomas picotearon los dos ojos de cada una de ellas. Después de salir de la iglesia, la mayor estaba del lado izquierdo y la menor del lado derecho, y las palomas picotearon de nuevo todos sus ojos. Y así, por su maldad y falsedad, las dos fueron castigadas con ceguera mientras vivieron. En una aldea había una niña campesina que era la criatura más hermosa que jamás existió. Su madre la adoraba. Y su abuela la adoraba aún más. Esta buena mujer mandó hacerle una caperucita roja, que le quedaba tan bien a la niña que todos la llamaban Caperucita Roja. Un día, su mamá, tras hornear unos pasteles, le dijo: «Ve, mi querida, y ve cómo está tu abuela, porque escuché que está muy enferma. Llévale un pastel y este tarrito de mantequilla». Caperucita Roja partió inmediatamente para ir a ver a su abuela, que vivía en otra aldea. Mientras atravesaba el bosque, se topó con un lobo que quiso comérsela, pero no lo intentó. Ahí mismo porque había leñadores cerca. En vez de eso, le preguntó a dónde iba, y la pobre niña, que no sabía que era peligroso hablar con el lobo, le dijo: «Voy a ver a mi abuela, y le llevo este pastel y este tarrito de mantequilla, porque mi mamá me lo pidió». «¿Ella vive lejos?», dijo el lobo. «Ah, te lo diré», respondió Caperucita Roja. «Más allá de ese molino, en la primera casa del pueblo». «Bien», dijo el lobo. «Iré a verla también. Vamos a ver quién llega primero, tú por un lado y yo por el otro». El lobo corrió tan rápido como pudo, tomando el camino más corto, y la niña se desvió, entreteniéndose con nueces, persiguiendo mariposas y recogiendo ramos de florecitas. El lobo no tardó en llegar a la casa de la anciana y llamar a la puerta. La anciana preguntó: «¿Quién está ahí?». «Soy tu nieta, Caperucita Roja», contestó el lobo imitando su voz. «Le traje un pastel y un tarro de mantequilla que envió su hija». La abuela, que estaba en cama por estar un poco enferma, gritó: «Jala la bobina para subir el pestillo». El lobo jaló la bobina y la puerta se abrió, y de inmediato se abalanzó sobre la buena mujer y se la comió en un instante. Pues ya hacía más de 3 días que no comía. Entonces cerró la puerta y se acostó en la cama de la abuela, esperando a Caperucita Roja, que llegó un rato después y tocó la puerta. «¿Quién está ahí?», preguntó el lobo. Caperucita Roja escuchó su voz fuerte. Al principio tuvo miedo, pero pensó que su abuela estaba resfriada y ronca, y respondió:
Soy tu nieta, Caperucita Roja, que te trajo un pastel y un frasquito de mantequilla que mi mamá me envió. El lobo, con voz suave, le gritó: «¡Jala la bobina! ¡El pestillo se levantará!». Caperucita Roja abrió la puerta jalando la bobina. El lobo, escondido bajo las sábanas, dijo: «Pon el pastel y la mantequilla en el banco y ven a la cama conmigo». Caperucita Roja se quitó la ropa y se metió en la cama. Ella se sorprendió mucho de que su abuela estuviera en camisón y le dijo: «Abuelita, ¿qué brazos tan grandes tienes? Abuelita, ¿qué brazos, piernas y orejas tan grandes tienes? Es para abrazarte, correr y oírte mejor, querida niña. Es para oír mejor, mi niña. Abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Todo para ver mejor, mi niña. Abuelita, ¿qué dientes tan grandes? Son para comerte mejor, mi niña». Dicho eso, el lobo malvado se abalanzó sobre Caperucita, se la devoró y huyó. Si llegaste hasta aquí viendo el video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y hypear si puedes. Nos vemos en la próxima, ¿eh? Gracias, nos vemos, adiós.